Bendiciones nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. La palabra se recibe con alegría, con gozo. La palabra de Dios es muy importante porque ella produce la fe, como dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, se activa, ¿verdad? Se detona en nuestras vidas los milagros, las sanidades, los prodigios, las maravillas. Aparte, la palabra de Dios también nos instruye, nos hace ser personas enteramente preparados y preparadas para toda buena obra. Saludamos a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, saludamos también a todos los hermanos que están allí en este momento realizando su culto, su servicio dominical, reunidas la familia. También le damos la bienvenida a los amigos que por primera vez pues están allí, que fueron invitados, aceptaron la invitación de estar compartiendo la palabra. También bendecimos a las personas que están escuchando este mensaje en otras ciudades, en otros países. Dios bendiga sus vidas a través de la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, el cual es titulado ¿cuál es tu verdadera identidad? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? La palabra identidad tiene que ver con la conciencia que cada persona tiene de sí misma. La conciencia que cada persona tiene de sí misma. O sea, la identidad define nuestro valor, o sea, nuestra valía, cuántos somos, autovalía, autoimagen. Eso tiene que ver con la identidad. Entonces, nuestro valor, nuestra identidad va a definir la calidad de nuestros relacionamientos. Es muy importante que nosotros aprendamos, sepamos esto de identidad, porque cuando tenemos una identidad definida, sana, nosotros nos vamos a relacionar bien con nuestros semejantes. Recuerde que nuestra vida es como una cruz. Nuestra vida depende de dos tipos de relaciones. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes. Si nuestra relación con Dios está bien, nuestra relación con nuestro semejante, con nuestro prójimo también estará bien. Pero si nuestra relación con Dios no está bien, por supuesto la relación con nuestro semejante tampoco estará bien. Entonces es importante que nosotros sepamos, aprendamos a definir nuestra identidad, quiénes somos, qué somos, hacia dónde vamos, y eso nos ayudará a ser buenos prójimos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres, buenas madres, buen obrero, buen empleado, buen jefe. Entonces quiero que usted preste atención allí, porque hoy Dios nos va a instruir. Necesitamos una identidad definida, pues nuestro valor está directamente proporcional, ligado a ella. La identidad de nosotros va a definir también nuestro valor, lo que valemos, ¿ok? Nuestra autoestima responde a nuestra identidad. ¿Cuánto tú te estimas a ti mismo? El apóstol Pablo dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cuánto tú te estimas? ¿Cuánto tú te valoras? Si tú no te valoras, entonces nadie te va a valorar. Si tú no te valoras, entonces la gente no te va a respetar. Si tú no te valoras, entonces tú no has aceptado tu verdadera identidad, que es hijo e hija de Dios. Independientemente de la posición social, ¿verdad? Las necesidades básicas son iguales, ¿ok? Por eso hay que estar claro de no tergiversar el concepto de nuestra identidad. Desde el punto de vista social, todos tenemos las mismas necesidades, ¿ok? Y digo esto para entrar en este punto. Fíjese, sabemos que vivimos en una sociedad corrompida en sus valores, y todos los días las personas van a buscar
esas necesidades y autoafirmaciones de diferentes maneras. Es por eso que las personas, ¿verdad? Hoy muchas personas no tienen identidad porque están buscando satisfacer sus necesidades básicas de diferentes maneras. Entonces muchas personas han permitido, por ejemplo, que el dinero defina su identidad o su autoestima, que las cosas, ¿verdad?, definan su identidad, definan su imagen, definan su autoestima. Entonces, muchas personas también definen su identidad por la posición laboral que tienen, otros por el estado civil. Hay algunas personas que piensan que su estado civil, casado, soltero, es el ideal, entonces se diferencian de los demás por su estado civil. El saldo que tienen en las cuentas bancarias. Algunos hasta definen su identidad por el color de la piel, y esto llamamos racismo, y esto sucede mucho, ha sucedido mucho. Otros se definen por el peso que tienen, si están flacos, si están gordos, otros por la edad, y esto también suele suceder muchísimo, que hay personas que piensan que su identidad es dependiendo de la edad que tengan. En el reino de Dios no hay edad, no hay esclavo, no hay libre, no hay blanco, no hay negro, no hay niño, no hay jóvenes, no hay viejos, no. Delante del Señor nosotros somos iguales, tenemos el mismo valor. Otros definen su identidad por los amigos que tienen. Otros por el lugar donde viven, se definen por el lugar donde viven, dentro de otros factores, ¿verdad? Y todos estos factores acaban influenciándonos, influenciando la forma de ser, la forma de actuar de muchísimas personas. Pero de todos esos factores no depende nuestra identidad. Nuestra identidad va a depender de 4 factores del cual quiero hablarles en este momento. En primer lugar, tu identidad se define por las personas con las cuales usted anda. Repito, nuestra identidad se va a definir por las personas con las cuales nosotros andamos. Mire lo que dice el Salmo 1, versículo 1, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Los amigos, las amistades, las personas con las cuales tú compartes van a definir tu identidad. Y por eso dice el salmista: bienaventurado el varón que no se corrompió con los malos consejos, con los caminos de los pecadores, ni se juntó con los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y fíjese lo que sucede con las personas que evitan las malas juntillas, que evitan las malas conversaciones. Dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será próspera una persona que sabe definir bien, que sabe escoger bien sus amistades, personas que lo inspiran, personas que lo motivan a seguir adelante. Nuestra personalidad se va a formar dependiendo del ambiente, ¿verdad?, donde nosotros nos desenvolvemos y con quién vivamos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, ahora es el apóstol Pablo que está enseñando y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se da cuenta que el tipo de persona con la cual usted se relaciona va a definir su identidad? Va a definir inclusive su carácter. Y si definen tu carácter, van a definir también tu futuro, van a definir tu destino. Entonces, nuestra identidad se forma en primer lugar dependiendo del ambiente y de las personas con las cuales nosotros nos hemos relacionado, nos estamos relacionando y nos vamos a relacionar. Yo le invito a que usted haga un ejercicio allí. Usted haga una lista de las 10 personas con las cuales usted se relaciona más. Y se va a dar cuenta
que la mayoría de esas personas no están contribuyendo a su propósito, no están contribuyendo a su desarrollo, no están contribuyendo a tus sueños. Es más, la mayoría de esas personas están perturbando tus metas, te están distrayendo de tu propósito, te están distrayendo de tu realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Redefinir allí nuestras relaciones, nuestro relacionamiento con las personas, porque dice, repito, el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en el argot criollo se dice, dime con quién anda y te diré quién eres. El segundo factor que determina tu identidad, ¿verdad?, es lo que usted ve. Lo que usted ve define su identidad. Mire lo que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 34. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo. Lo que nosotros vemos va a definir nuestro concepto de nosotros mismos, de las personas, de las cosas que están a nuestro alrededor. Por eso es muy importante que prestemos atención a lo que nosotros estamos viendo. Lo que vemos, escuche esto, y la manera como interpretamos las cosas definirá nuestra identidad. Lo que estamos viendo. Por eso debemos cuidar lo que vemos. Porque muchas veces, escúcheme esto, muchas veces las cosas, usted no ve las cosas como ellas son. Muchas veces usted ve las cosas como usted es. Entonces, si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo estará bueno y todo lo que tú ves será bueno. Pero si tu ojo está malo, todo lo que tú vas a ver será malo. Yo no sé si a usted le ha tocado experiencias como esta. Usted tenía prejuicio de alguna persona, malos conceptos de una persona, porque a usted le habían infundado cosas sobre una persona. Pero cuando usted se acerca a la persona y la conoce, se da cuenta que la persona no es nada parecido a lo que a usted le habían dicho. Porque así suele suceder. Nosotros, ¿verdad?, no vemos las cosas generalmente como ellas son, sino como nosotros somos. En el argot criollo se dice, cada preso juzga por su condición. De la abundancia del corazón se manifiesta la lengua. Entonces tenemos que cuidar lo que vemos, ¿verdad? Lo último que tú viste te pudo haber traumatizado. Hay gente que está estacionada, hay gente que está detenida en un trauma por lo último que vio. Entonces, nuestra personalidad, nuestra identidad también está definida por lo que nosotros vemos, de manera que tenemos que ver con los ojos de Dios. Cuando tú mires algo y quieras hacer un juicio, míralo por la palabra. Cuando tú quieras proyectar algo, proyéctalo por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es viva, es eficaz. La palabra de Dios tiene discernimiento de todos los misterios y de toda ciencia. Así que cuando vayamos a ver, vamos a ver con los ojos de Dios. Hay una canción antigua que cantamos que dice, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Eso se lo debemos pedir siempre al Señor. Padre, ayúdame a ver las personas como tú las ves. Porque hay veces vemos las personas de acuerdo a nuestra condición y las juzgamos de acuerdo a nuestra condición. Pero ¿cómo Dios ve al pecador? Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Cuando Dios ve a alguien, lo ve por medio de su Hijo Jesucristo, lo ve en la cruz. Por eso es que nosotros a todo el mundo le predicamos. Le predicamos al amigo, le predicamos al vecino, le predicamos al indigente, le predicamos al delincuente, le predicamos a todos,
porque nosotros tratamos de ver a las personas como Dios la ve. Y Dios ve a todo el mundo salvo. Dice Pedro, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios quiere salvar a toda la humanidad y tenemos que ver a las personas salvas en el poderoso nombre de Jesús. El tercer factor que determina tu identidad, escúcheme bien, es lo que usted oye, ¿verdad? Su identidad se define por lo que oye. Y dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Mire, lo que nosotros oímos va a definir los trazos de nuestra identidad. ¿Qué estamos nosotros oyendo siempre? Siempre les recuerdo a las personas lo que oye, por ejemplo, un árabe, los árabes que están aquí en nuestro país. Una palabra que siempre están oyendo los árabes es negocio. Negocio. ¿Quién está en el negocio? ¿Quién es el que quedó en el negocio? Hoy hice un negocio, hoy vamos para el negocio. Desde niño, desde muy pequeño, aquel hijo está oyendo la palabra negocio. Y cuando tiene 15 años tiene su negocio. ¿Por qué? Porque lo influenció lo que oyó. Eso es lo que él está oyendo siempre: negocio, dinero, prosperidad, los bienes, la compra, el inventario. Es lo que está oyendo, la mercancía, es lo que está oyendo. Pero ¿qué escuchaba, por ejemplo, el venezolano desde niño? Cuando nacía, bueno, vamos a poner el agua, vamos a hacer un bonche, vamos a hacer una rumba, vamos a hacer una fiesta, vamos a tomar, vamos a esto, vamos al otro, vamos a la playa, vamos a hacer un sancocho. Eso es lo que escuchaba el venezolano. Entonces su identidad fue definida por lo que oyó. Entonces es muy importante cuidar nuestros oídos, ¿verdad? Cuidar lo que oímos. Existen muchas voces hoy en el mundo, ¿verdad? Y necesitamos aprender a definir la voz que va a marcar nuestro destino. Hay muchas voces, hay mucha gente hablando. Hoy hay muchas redes sociales activadas. Twitter, YouTube, Facebook, y en todas hay miles y millones de personas hablando. Y todos tienen opiniones diferentes, porque las opiniones son como las narices, son diferentes todas. Las opiniones son como las huellas, no hay una igual a otra, no hay una persona que tenga una huella dactilar igual a otra. Así son las opiniones. Pero ¿cuál es la voz dentro de todas esas voces que nosotros tenemos que oír? La voz que va a marcar nuestro destino, la voz que nos va a dar vida. Y dice Juan, capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál es la voz que tenemos que oír entonces? La voz de nuestro Señor Jesucristo, porque las palabras que Él habló son espíritu y son vida. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 3, dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, esa es la voz que tiene el mundo que oír hoy. Es la voz que nos va a llevar a un destino seguro. Es la voz que nos va a traer salvación, porque en ningún otro hay salvación. Pues no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Ahora, mire lo que dijo Jesús, porque yo sé que usted está diciendo, pero es que yo no soy religioso, pero es que no me gusta escuchar eso. Hay personas, no me gusta el discurso de algunos. Es más, la Biblia me produce aburrimiento leerla. No tengo atracción por los temas religiosos. Pero escuche una cosa, ¿quiénes escuchan la voz de Dios?
Mire lo que dijo Jesús, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las reconozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En primer lugar, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Si usted es oveja, si usted es hijo de Dios, usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Usted tiene que aprender a oír la palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios reverencia la palabra. El que es de Dios no cambia de canal. El que es de Dios no apaga la transmisión, no la interrumpe. El que es de Dios lee la Biblia. El que es de Dios respeta y valora la palabra. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo declaro que a partir de hoy usted se convierte en oveja del Señor. Usted se convierte en hijo de Dios para que ame y respete la palabra, y la voz que lo oriente a usted no sean las voces de confusión que hay en el mundo, sino la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Usted se pone a escuchar todas esas voces, a leer todas esas noticias, ¿y cómo termina su día? Deprimido, con temor en su corazón. Pero cuando usted oye la voz de Dios, esa voz le produce paz, esa voz le produce fe, esa voz le produce confianza. Y usted puede vivir seguro, usted puede caminar seguro, segura. Usted puede tener la confianza de que aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor estará con usted y usted no temerá. Aunque camine por las aguas no se hundirá, y aunque camine por el fuego no se va a quemar. Porque usted está escuchando la voz de Dios. Y sea todo hombre mentiroso, pero Dios jamás miente. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y dice también, y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna. Oh, y mire esta bendición, el que oye la voz de Dios no fracasará jamás, y nadie se las quitará de la mano al Padre. Es una bendición escuchar la voz de Dios. Entonces, lo que usted oye también define su identidad. Hay personas que no tienen una identidad definida. Hay gente que vive con temores, hay gente que vive con angustia, hay personas que tienen miedo del futuro, porque no están escuchando la voz de Dios. Pero cuando usted comienza a escuchar la voz de Dios, a leer la Biblia, a escuchar mensajes, a leer libros inspirados en las Sagradas Escrituras, usted comienza a confiar y no fracasa en nada. Para mí no existe el fracaso, para mí no existe la pérdida. Yo defino los fracasos y las pérdidas como aprendizajes, ¿verdad? Porque con el Señor nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Con Cristo, aún perdiendo, estamos ganando. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir inclusive es ganancia. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, 4 cosas que definen nuestra identidad. En primer lugar, las personas con que nos rodeamos, el ambiente donde estamos. En segundo lugar, lo que estamos viendo. En tercer lugar, lo que estamos oyendo, Y en cuarto lugar, lo que estamos hablando va a definir nuestra identidad, nuestra personalidad. Hablar. Vamos a cuidar lo que hablamos. Mire lo que dice Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, aquí está la clave. De la abundancia del corazón habla la boca. Somos resultado de aquello que hablamos. Por eso debemos cuidar nuestra boca.
Somos lo que hablamos. Mire, y esto lo dice claramente la Biblia. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. En otras palabras, se vive o se muere por lo que hablamos. Hay gente que está hablando muerte. No sé qué me pasa, no voy a pasar, esta no la voy a superar, no pego una, no sé qué pasa con mi vida, yo creo que no voy a llegar a tal tiempo. Está hablando muerte, y eso va a venir. Eso va a venir. Hay personas que me dicen: lo que pasa es que usted es muy iluso. Y no podemos ser muy ilusos, tenemos que ser realistas. La Biblia no dice en ninguna parte que nosotros tenemos que ser realistas. Nosotros no vivimos por realidades, nosotros vivimos por verdades. Yo quiero aclarar esto, porque esto se nos enseñó desde nuestra casa. Esto nos lo dijeron allá afuera, esto nos lo dijeron nuestros padres. Tienes que ser realista, pon los pies en el suelo. Eso no lo dice la Biblia. Realidad es una cosa y verdad es otra. Nosotros no vivimos por realidades, no obviamos las realidades. Hay una realidad allá afuera, pero esa no es nuestra verdad. Nuestra verdad es que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es que somos hijos de Dios, y es que aunque tiemble los cielos, la tierra, la palabra de Dios no va a pasar. El Señor está con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros todos los días. Esa es la verdad. La verdad es que aunque allá esté una realidad de escasez, el Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su semiente que mendigue pan. La verdad es que dice Filipenses 4:19: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. La realidad allá dice que hay enfermedad, que te vas a debilitar, pero la verdad de Dios dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Esa es nuestra verdad. Tenemos que vivir no de realidades, tenemos que vivir de la verdad de Dios para nosotros. Y nos enseñaron allá afuera a hablar mal, a decir: el que vive de ilusiones muere de desengaño. Eso lo decían mucho, a mí me lo decían, y la gente me lo sigue diciendo. Este pastor sí es iluso, este pastor sí vive de ilusiones. No son ilusiones, son verdades. Ilusión es cuando te duermen y tú estás viendo algo ahí como fantasioso. No, esto no es ilusión. La Biblia no es una ilusión. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. Y no es ilusión, porque la Biblia toda, ni una jota, ni una tilde, dejará de cumplirse en la palabra de Dios. Así que hable vida, no hable más muerte. No le dé valor a las cosas malas. No sobreestime sus problemas. No le diga a Dios cuán grandes sus problemas. Dígale a sus problemas cuán grande es Dios. Algunas personas tienen a su problema en un pedestal y a Dios lo tienen en un bolsillo. No. Tu problema está en un bolsillo y Dios está sentado en su trono. Dile a Dios, dile a tus problemas cuán grande es Dios. Háblale a la circunstancia. Cristo, dice la palabra, que iba cruzando el lago y los discípulos estaban en medio del lago en una tempestad. Y Cristo le habló a la tempestad. Cristo calmó la tempestad, porque Dios tiene poder sobre la naturaleza. Dios tiene poder sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre el reino mineral. Y Dios nos dio a nosotros ese poder, porque Él dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Tú tienes en tu boca poder sobre la circunstancia. Tú tienes en tu boca el poder para definir tu futuro. Habla vida. Declara la vida de Dios.
Declara, estoy bendecido. Declara, estoy sano, estoy en victoria. Esa situación que estamos atravesando, que estoy atravesando, la vamos a superar en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo que tú hablas va a definir tu identidad. Y les regalo un versículo más. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículos 12 y 13, dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Es una pregunta que el salmista hace. ¿Habrá alguien que desea vivir larga vida? ¿Habrá alguien que desea tener una vida buena? ¿Habrá alguien que quiere tener una vida holgada, una vida en paz? Y pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En otras palabras, ¿quieres vivir largos días? ¿Quieres vivir una vida buena, una vida holgada? ¿Quieres tener paz? Entonces guarda tu boca. Guárdate de lo que habla, porque la lengua, esto sí es verdad, la lengua es el castigo del cuerpo. Y no hables engaño, habla verdad. Habla verdad siempre, habla la verdad. Oh, qué verdad tan fuerte esta. Nuestro hablar va a determinar nuestro estilo de vida. Entonces, lo que estamos hablando va a definir nuestra personalidad, va a definir nuestra identidad. Habla. A nosotros, lamentablemente, en la sociedad donde nosotros nos criamos, nos formamos, nos enseñaron a hablar mal. Por ejemplo, nos decían así: nos mataron los sueños. Cuando teníamos un sueño nos los mataban. ¿Cómo nos los mataban? Nos decían: no cuenten los pollos antes de nacer. Y eso no lo dice la Biblia. El que vive de ilusiones muere de desengaño. Y cada vez que teníamos un sueño, pensamos algo bonito y queríamos compartirlo con otro, y enseguida venía un matador de sueños a decirnos esa frase, que no aparecen en la Biblia, que no son bíblicas. Pero tú tienes que liberarte de todas esas frases, de todos esos dogmas, de todas esas costumbres que aprendimos en la sociedad y que vienen de generación en generación. Mire, tantas cosas erradas que se vienen practicando desde años. Siempre cuento la anécdota de aquella familia que para fritar el pescado le cortaban la cola y la cabeza. Y un día la hija de la señora le dice: mami, ¿por qué nosotros le cortamos la cabeza y el pescado para freírlo? La cabeza y la cola. Y la mamá le dice: anda y pregúntale a tu abuela, porque ella fue la que me enseñó así. Y la niña va y le pregunta a la abuela: abuelita, ¿por qué nosotros le cortamos la cabeza y la cola al pescado para freírlo? Y la abuela le dice: anda y pregúntale a mi mamá, está ahí acostada ya la viejita de casi 100 años, pregúntale a mi mamá, porque ella fue la que me enseñó. Y la niña va y le pregunta a la abuelita: abuelita, ¿por qué nosotros le cortamos la cabeza y la cola al pescado para freírlo? Y la viejita le dijo: mija, porque cuando yo me casé con tu abuelito, teníamos una sartencita muy pequeña, y para que el pescado pudiera caber ahí, teníamos que cortarle la cola y la cabeza. Fíjate, 4 generaciones repitiendo una mentira. Parece graciosa la anécdota, pero es una verdad que se está viviendo hoy en la sociedad. Estamos repitiendo cosas por algo que nos dijeron los antepasados y no hemos tenido, ¿verdad?, la delicadeza, o no hemos tenido el tiempo de ir a ver qué dice la Biblia, para ver si eso que me enseñó papá, que me enseñó mamá, está en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros reevaluamos nuestros valores, nuestras costumbres, nuestros dogmas, y lo llevamos a la palabra, nuestra vida va a cambiar, nuestra personalidad va a cambiar. Hoy yo te invito a que usted haga este desafío, que usted se desafíe a cambiar, a ser una persona transformada, que usted hoy evalúe
las personas con las cuales se está relacionando, el ambiente donde está. Que usted evalúe lo que está viendo, que usted evalúe lo que está oyendo y finalmente usted evalúe lo que está hablando. Y se va a dar cuenta que si usted reestructura, reforma todo esto, su vida va a cambiar, su vida va a ser transformada. Yo me crié en un barrio y cuando yo comencé a aprender esto aquí en la iglesia a los 16, 17 años, me lo comenzaron a enseñar aquí en la iglesia. Iba a conferencias, leía libros. Entonces yo comencé a hablar bien, a gesticular palabras bien, a moderar mi hablar, a pronunciar bien las palabras. Entonces cuando yo hablaba con mis compañeros, ellos se burlaban de mí y me decían, sí, está bien, ahora quieres hablar, este se la quiere dar de que es más fino que nosotros. Y me excluían. Entonces yo tenía dos opciones: quedarme hablando mal como ellos hablaban o salir del medio de ellos. Yo te desafío a que tú salgas de medio de la gente mediocre que está allí impidiendo, que está saboteando tu crecimiento, que está saboteando tu desarrollo y que está saboteando tu futuro glorioso que Dios tiene preparado para tu vida. Usted tiene que tomar una decisión hoy. Después de este mensaje, usted tiene que tomar la decisión en cuanto a lo que está usted viendo, lo que está oyendo, lo que está hablando y con quién se está relacionando. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra verdadero modelo, ¿sabe quién es? Cristo. Cristo es nuestro modelo. Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto que estamos hablando, esto que nos dice la palabra, es para llevarnos ¿a qué? A que nosotros tengamos la identidad, que nosotros tengamos la personalidad de Cristo, como dice Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que nosotros seamos plenos como Cristo. Esta palabra nos lleva a nosotros a ser perfectos. Sí se puede ser perfecto. Eso es otra cosa errada que nos enseñaron. Nadie es perfecto. Entonces la gente justificaba sus errores con esa palabra. Nadie es perfecto. Perfecto solo es Dios. Mire lo que dice la Biblia. En 2 de Timoteo 3:16, lo que Pablo le dice a sus discípulos Timoteo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios, modelar a Cristo en su carácter, ¿verdad? En su plenitud, nos hace a nosotros ser personas perfectas. Por eso Pablo dijo: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, lo dijo Cristo. Entonces podemos ser perfectos y ¿qué más? Enteramente preparados para toda buena obra. Ser personas útiles, no inútiles. Hay tanta gente inútil, no sabe hacer nada. Escúcheme bien. Si usted no sabe hablar, usted no sabe hacer nada. Porque el mundo se desarrolla es a través de las relaciones. El reino se fortalece en relaciones. Entonces, si sabes hablar, eres una persona perfecta. Hablar bien. La Biblia dice: zarcillo de oro con figura de plata es la palabra dicha y como conviene. No hay palabras malas, sino mal habladas y mal interpretadas. No hay conferencistas malos, sino estilos cuando las personas y preferencias diferentes. No hay conferencistas malos, no hay predicador malo, sino estilos diferentes y preferencias. A mí me gustan así, a mí me gusta que grite, a mí me gusta que hable bajito, a mí me gusta que la preferencia de la gente. Si tú hablas, eres una persona perfecta. Si hablas la palabra de Dios y la tratas de vivir
de cumplir en tu vida. Y termino. Identidad. Identidad. Si tú quieres definir completamente tu identidad, tienes que hacerte 3 preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y yo te voy a decir por la palabra, te la voy a responder, para que usted esté claro. ¿De dónde venimos? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Cómo nos creó Dios? Conforme a su imagen y a su semejanza. Y el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó. O sea, nosotros somos la imagen de Dios. Lo más parecido a Dios somos nosotros. Si usted quiere ver a Dios, tiene que ver a su semejante. Lo más parecido a Dios somos nosotros. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Quiénes somos? Mire lo que dice Pedro, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes somos? Linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? Somos real sacerdocio, somos linaje escogido. ¿Qué más somos? Una nación santa. ¿Qué más somos? Un pueblo adquirido por Dios, que tenemos un propósito, una misión especial: anunciar las virtudes de nuestro Dios. Eso es lo que somos, identidad. ¿Y a dónde vamos? Cuando el apóstol Pablo se está despidiendo, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6, dice así el apóstol Pablo: porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y dice: el tiempo de mi partida está cerca. Pablo se está despidiendo, sabe que ya va a partir de esta tierra, se va a morir, en otras palabras. Y dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿A dónde vamos? A la presencia de Dios. ¿A dónde vamos? A recibir la corona. ¿A dónde vamos? A recibir nuestra recompensa. ¿A dónde vamos? A recibir la justicia, el pago justo de nuestra vida. La Biblia dice que aquellos que hicieron la palabra, que cumplieron la palabra, que dieron fruto, serán recompensados por el Señor. La obra de cada uno el fuego la declarará. Pero el que no se halló inscrito, escúcheme esto, y tengo que ser duro, tengo que ser tajante con esta verdad, porque esto lo dice la Biblia en Apocalipsis: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Allí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Hacia dónde vamos? A una eternidad. Si hoy usted decide aceptar a Cristo en vida, su eternidad la pasará con Dios. Pero si usted rechaza al Señor, su eternidad será en perdición. Entonces, por eso predicamos esta verdad. Esa es nuestra identidad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y hacia dónde vamos. Cuando tú tienes claro estos conceptos, entonces usted está bien definido. Usted se relaciona bien. Por eso el apóstol Pablo estaba tan claro en su identidad que él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando una persona no tiene identidad, ningún viento le es favorable. Cuando una persona no tiene una identidad firme en el Señor, cualquier crisis, cualquier circunstancia lo mueve, lo hace debilitarse, lo hace llorar. Es más, lo hace tomar decisiones erradas. Pero cuando tú estás claro en tu identidad en Dios, nada te moverá. Estoy seguro, dijo Pablo en Romanos 8, que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo te bendigo y declaro que esta palabra va a producir fruto en tu vida al 100 por 1.
Si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, dice Romanos capítulo 8, versículo 10, Romanos capítulo 10, versículo 8, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te invito a que usted hoy confiese con su boca a Jesucristo para tener salvación y vida eterna, para que esté claro de a dónde usted va a ir y de a dónde usted viene. Diga conmigo, repita conmigo esta oración. Allí donde está, diga: Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Dígale: gracias, Señor, porque a través de esta oración yo creo por fe que ahora tú vives dentro de mí. Si usted hizo esa oración, tenga la seguridad, la confianza de que ahora Cristo vive en su vida. Les recomiendo 3 cosas. En primer lugar, les recomiendo acercarse a un grupo de oración. Acérquese con una persona cerca que le pueda seguir hablando la palabra y con la cual usted pueda orar. En segundo lugar, les recomiendo que ore, que hable con Dios. A partir de ahora usted es hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Todos los que reciben a Cristo, los que creen en su nombre, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en tercer lugar, les recomiendo que lea la Biblia. Lea la Biblia. A partir de ahora sí vas a entender la palabra de Dios. Recuerde que lo que usted está oyendo es lo que va a definir su personalidad, su identidad. Entonces lea la Biblia. Dios le bendiga por haber estado allí y escuchado la palabra. Quiero orar también por los enfermos y declarar salud, declarar vida, declarar un milagro, declarar provisión. Los que necesitan medicamentos, los que necesitan materiales, los que necesitan algo para mejorar su salud, yo declaro que el Señor los provee. Yo declaro salud, declaro vida, pero un milagro, pero también declaro salud, declaro que vivirás fuerte, que vivirás firme, que no te faltará nada, que vas a crecer como Jesús, en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Oro por aquellas personas que necesitan un milagro financiero, que necesitan finanzas. Yo declaro que el Espíritu Santo te va a guiar ahora y tu vida se va a ordenar. Y lo que gastabas en vicios, en toda clase de mal, ahora lo vas a administrar bien y vas a ser una persona próspera en el nombre de Jesús. Oro por las familias. Bendigo la familia venezolana. Declaro que la familia se establece. Declaro que los hijos que se fueron vuelven. Declaro que el papá que se fue vuelve. Declaro que la familia se restaura en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro también por mi país, Venezuela. Declaro a Venezuela libre. Declaro a Venezuela bajo los cielos abiertos. Declaro el milagro de Dios sobre Venezuela. Y declaro que pronto cantaremos el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver de la cautivación, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con Venezuela, y estaremos alegres en el nombre poderoso de Jesús. Oro por los que están lejos, por las personas que son extranjeras en otros países. Declaro que el Señor guarda, protege al huérfano, al pobre, al menesteroso y al extranjero y a la viuda, en el nombre de Jesús. Declaro que regresan los que se fueron, regresan en bendición, regresan a celebrar con su familia, en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro que esta palabra que fue soltada hoy dará fruto en usted al 100%, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo y nos vemos en una nueva presentación.